al tipo de herpes tipo 1 y genitales, como en el caso del tipo 2. Uveitis es uno de los síntomas que también se genera. La uveitis, recuerden que es una inflamación en los vasos sanguíneos de la uvea, pero también otro fenómeno que ocurre es el hipopión, que es el depósito de infiltrado inflamatorio en el cristalino, como podemos observar en esta imagen. Y finalmente podemos encontrar eritema nudoso. ¿Ok? La aparición en este caso, de las lesiones no solamente son exclusivas del ojo, no son exclusivas en este caso de la cavidad bucal, sino pueden aparecer diversas manifestaciones clínicas en todo el cuerpo, entre ellas las úlceras en piel, ¿ok? Especialmente en extremidades, especialmente en pies y manos, y también pueden encontrarse este tipo de adenopatías, en el cual pues encontramos la inflamación de los ganglios linfáticos. También estos ganglios linfáticos que podemos encontrar iliares pueden estar inflamados, ¿ok? Entonces, aquí principalmente el blanco de la respuesta inmunológica es en este caso, una enzima conocida como alfa-enolasa, en la cual se generan los anticuerpos IgM, ¿de acuerdo? Y recordemos que la formación, en este caso de complejo inmune, entre el anticuerpo contra la enzima, pues genera una activación del sistema de complemento y posteriormente un fenómeno inflamatorio, ya sea localizado o en este caso con la enfermedad de forma sistémica. Especialmente habrá una activación finalmente de neutrófilos, de basófilos, de eosinófilos, de macrófagos y finalmente pues se hace más, en este caso, pues complejo la situación. ¿Okay? Por otro lado, aquí habrá un predominio de linfocitos Th1 y Th17, se solapan dos mecanismos de daño, entre ellos el tipo 2 y también en este caso el tipo 4. ¿Okay? Por otro lado, encontramos que los HLAs que son más propensos a, en este caso, desarrollar la enfermedad son el HLA B51. ¿De acuerdo? Este es el más importante, en el cual se ha encontrado, pues en este caso, una mayor relación. Y por otro lado encontramos otros tipos de HLAs, entre ellos el HLA-B44, 52, 56, el DRB1 y también el DRB113 y 01. ¿Ok? Entonces todos ellos están involucrados en el desarrollo de BZ. Hay un componente genético, obviamente, pero también habrán otros factores desencadenantes. Mande. ¿El mecanismo de daño había dicho que es tipo 1 y tipo 4? Tipo 2 y tipo 4. Tipo 2 y tipo 4, ok. Así es, se solapan ambos mecanismos, azul. Y tenían planeado 2 prácticas con ustedes el día de hoy. Rayos. Perdón, otra vez. ¿Y qué había dicho de los HLA? De los HLAs, el HLA B51 es el más, en este caso, involucrado en el desarrollo de la enfermedad. O aquellas personas que posean este tipo de HLA, pues tienen una mayor probabilidad de desarrollo. Obviamente con factores, en este caso, desencadenantes, entre ellos el cigarrillo, entre ellos la alimentación, la microbiota, especialmente es uno de los que se ha encontrado que tiene una mayor relevancia en cuanto al desarrollo de la enfermedad. Azul. Azul. Sí, gracias. Bien. Profe. Mande. ¿Puede ir un poquitito más lento, por favor? Está bien, Mari. Gracias. Bien. Bueno, aquí tenemos la susceptibilidad genética, ya habíamos visto el HLA-B51, hay otros factores, especialmente genes relacionados con la interleucina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, los receptores para citocinas, entre ellos la citocina 12 y 23, y hay pues otros genes, entre ellos el HLA-A26. ¿Ok? Esto es en cuanto a susceptibilidad genética. En factores desencadenantes, pues encontramos principalmente agentes patógenos, entre ellos virus y bacterias, pero además podemos encontrar que estos comparten cierto mimetismo molecular con proteínas propias de nosotros, por lo cual pues se desencadena la respuesta inmunológica. Un tipo de reacción cruzada. ¿De acuerdo? Entonces, ya todo lo demás, pues ya lo hemos mencionado, la activación del sistema inmunológico, la participación de la respuesta tanto inmune como innata como adaptativa y finalmente la perpetuación del daño, provocando en este caso una disfunción de vasos sanguíneos, puede provocar eventos trombóticos y finalmente la muerte, pero obviamente con el tratamiento inmunosupresor esto pues evita.
Por otro lado, Otra encontramos pregunta. Mande, Azul. Perdón, es que la alfa-enolasa es el autoantígeno. Así es. La alfa-enolasa es el autoantígeno hacia el cual la respuesta inmunológica se dirige. Y los autoanticuerpos o... Ajá. Son de tipo IgM. Ah, ok. ¿De acuerdo? Por otro lado, encontramos la artritis reumatoide. Son las enfermedades caracterizadas por la lesión en articulaciones. Especialmente es un mecanismo de tipo 3 el que nos ayuda a explicar la enfermedad por la deposición de inmunocomplejos en articulaciones. Pero no solamente ahí se suelen depositar esos inmunocomplejos, sino también en este caso se suelen depositar en vasos sanguíneos, en este caso en músculo. También suele generar depósitos o infiltrado, en este caso inflamatorio de enojo, ocasionando en este caso uveitis, y también pues está relacionado con el desarrollo de fibrosis pulmonar. Especialmente encontramos que los HLAs relacionados con el desarrollo de esta enfermedad son el HLA-DR1 y DR4. También hay que mencionar que las lesiones en estas articulaciones pueden llevar al desgaste de hueso y pues en este caso provocar su destrucción. Obviamente, la inflamación crónica que se presenta en estas articulaciones suele ser compleja, por lo cual a veces hay pérdida de la función en estas articulaciones, es decir, pierden la movilidad. Y también, pues al perder la movilidad y al presentarse ese evento inflamatorio, suelen en este caso perder la arquitectura normal que tenía las articulaciones anteriormente. Y también, pues en este caso, los miembros. Especialmente están más asociados a las extremidades, a pies y en este caso a manos, pero también se suelen presentar en rodillas y en codos. Suele haber afectación de articulaciones en hombros y pues obviamente el paciente siente siente mucho dolor. ¿Ok? ¿Qué tipo de estudios son los que nos ayudan en el diagnóstico de artritis reumatoide? Especialmente hay uno que se conoce como proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una de las proteínas de fase aguda que es producida por el hígado principalmente al ser estimulada por la interleucina 6, ¿de acuerdo? Y por otro lado también podemos encontrar un incremento en la cantidad o en la concentración de inmunoglobulinas, especialmente las de tipo G, las IgGs se encuentran elevadas, un incremento en la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación, es decir... ¿Qué inmunoglobulinas, dijo? IgG. Ay, gracias. Entonces, estas son las que incrementan principalmente. La velocidad de eritrosedimentación también es la que incrementa. Y por otro lado encontramos el factor reumatoide. Los factores reumatoide también en este caso se caracterizan por formar parte de ese complejo de proteínas de fase aguda, es decir, se producen durante eventos inflamatorios agudos, el estímulo por parte de las citocinas inflamatorias, pero estas tienen la característica de ser anticuerpos que se unen a la fracción FC de las inmunoglobulinas IgG2 e IgG3 humanas. ¿Ok? Especialmente encontramos cierto tipo de anticuerpos que son característicos para el diagnóstico de la enfermedad y no solamente para el diagnóstico, sino además para el control de aquellas personas que padecen de artritis reumatoide. Entre ellos encontramos los anticuerpos antifactor perinuclear, los AFP, y también encontramos anticuerpos antiqueratina, los ACA. También, en este caso, estos anticuerpos tienen la característica de reconocer cierto tipo de componente, especialmente filagrina citrulinada, un tipo de proteína que posee un aminoácido totalmente diferente al que debería de estar presente en nuestras proteínas, que es la citrulina. ¿Ok? La citrulina es un aminoácido que finalmente no está presente en nuestras proteínas, pero en otros organismos sí se ha encontrado.
pero en nosotros no es normal. Por lo cual la respuesta inmunitaria reconoce este tipo de proteínas y genera este tipo de anticuerpos. También hay que mencionar que encontramos otros anticuerpos importantes, entre ellos los anticuerpos, en este caso, antibimectina citrulinada y también los anticuerpos contra péptidos cíclicos citrulinados. De hecho, estos últimos anticuerpos son los que van a ser útiles para el control y diagnóstico de artritis reumatoide. Chicos. ¿Puede repetir los últimos dos anticuerpos, por favor? Los últimos dos, antibimectina citrulinada y antipéptidos cíclicos citrulinados. Antipéptidos cíclicos citrulinados. Estos dos últimos son los importantes para el diagnóstico y para el control. ¿Los últimos cuáles eran los citrulinados? Estos, antibimectina y antipéptidos cíclicos citrulinados. Gracias. Bien, ya hemos visto que hay susceptibilidad genética por parte de los HLA o genes del HLA, ya vemos aquí. También hay otros genes, especialmente relacionados con citocinas. Factores ambientales como desencadenantes también encontramos, especialmente exposición a, en este caso, patógenos. Pueden ser también encontrados cierto tipo de microorganismos que forman parte de la microbiota oral. Especialmente se ha relacionado con una bacteria conocida como Porphyromonas gingivalis, dado que esta tiene la capacidad de expresar una enzima capaz de convertir la arginina en citrulina, ¿ok? O de generar este cambio, esta modificación, en este caso, en proteínas, ¿ok? Y por lo tanto que el sistema inmunológico reconozca proteínas, en este caso nuestras, con estos cambios, como ajenas, ¿ok? También encontramos otro tipo de factores, entre ellos la microbiota, ya habíamos mencionado, especialmente en pulmones. También encontramos microbiota intestinal, la cual también se relaciona con el desarrollo de esta enfermedad, y los hábitos como el tabaquismo también están relacionados. Modificaciones epigenéticas también suelen estar relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad y pues nuevamente siendo redundantes con estas modificaciones en proteínas, entre ellas que hacer o resaltar el papel de la citrulinación por aquello de la generación de este tipo de anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados, o la bimectina citrulinada o las proteínas citrulinadas que tenemos aquí. Entonces, por ello es importante mencionarlo. Hay que mencionar que después de haberse dado estos eventos de modificación en proteínas, pues finalmente se genera una respuesta inmunológica y por lo cual pues se pierde la tolerancia en estos tejidos y por lo tanto se genera una respuesta inmunitaria que se perpetúa y pues solamente es controlada de inmunosupresores. Los más comunes suelen ser, en este caso, prednisona, pero también se pueden optar por otros, especialmente el metotrexato, que es uno de los principales fármacos, en este caso, de interés para el control de artritis, entre otros, obviamente, que después en la clase de inmunosupresores y antiinflamatorios mencionaremos. Profe, ¿cuál había dicho que era la bacteria? ¿Cuáles? Ajá. ¿Cuáles, Azul? La bacteria que hace la conversión a citrulina. Permítanme. Porphyromonas gingivalis. Ahorita les pongo. ¿Cree que podría volver a repetir lo que dijo de todo lo del mecanismo de la artritis? Perdón. El mecanismo, ¿cuál mecanismo? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ya les puse la bacteria que estaba relacionada con el desarrollo. Pero, ¿cuál, María? Repita. Este último, que dice la epigenética, modificaciones y lo que acaba de explicar, doctor. Ok, principalmente ya sabemos que hay susceptibilidad genética, el HLA está relacionado, el DR1 o DR4, encontramos también genes relacionados con, en este caso, citocinas,
especialmente la exposición a agentes patógenos. Especialmente encontramos la microbiota oral, aquellas bacterias que causan gingivitis, entre ellas o periodontitis, entre ellas Porphyromonas gingivalis, que ya les puse aquí el nombre, que pues esta bacteria se ha encontrado que tiene una enzima capaz de citrulinar a las proteínas, es decir, llevar a cambio una modificación de un aminoácido, especialmente la arginina. La arginina la convierte en citrulina y finalmente se reconocida esta proteína como ajena. A pesar de que toda la secuencia de aminoácidos esté bien y solamente ocurra un cambio de un aminoácido, este suele ser en este caso reconocido por el sistema inmunológico. También encontramos otros hábitos, entre ellos fumar, el tabaquismo, la microbiota, en este caso en pulmón, en bronquios y intestino. También son capaces de poder ser factores desencadenantes de esta enfermedad. También encontramos entre ellos otros, en este caso factores, entre ellos modificaciones epigenéticas que suelen darse en genes. Esto de acuerdo a factores que están estimulando constantemente a las células y que finalmente conllevan al cambio de estas y la pérdida de tolerancia. Entre los principales cambios, pues encontramos modificaciones en las proteínas que forman parte de estas células, especialmente mencionamos aquí el fenómeno conocido como citrulinación, voy a poner, que es uno de los principales involucrados en el desarrollo de respuestas inmunitarias adaptativas y por lo tanto llevan a la pérdida de la tolerancia y pues esto resulta en un estado inflamatorio crónico, especialmente en las articulaciones y por lo cual se perpetúa este estado en estas personas. Guadalupe. Profe, entonces, a ver, como que no me está quedando muy claro. ¿Cuál es el autoanticuerpo? El autoanticuerpo son proteínas citrulinadas. Son proteínas. ¿Y el autoantígeno? El autoanticuerpo, permítame. El autoanticuerpo son los anticuerpos antipéptidos o antiproteínas citrulinadas. Y el antígeno son las propias proteínas citrulinadas, ¿ok? Anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos siempre nos van a decir hacia qué están dirigidos, entre ellos antibimectina citrulinada. La bimentina es una proteína propia de las células. ¿Y qué encontramos? Péptidos cíclicos citrulinados. También forman parte de nosotros estos péptidos cíclicos, pero la diferencia es que están citrulinados, o que tienen un cambio en este aminoácido. Usualmente la citrulina sabemos que se puede generar en este caso durante el estallido respiratorio, pero que forme parte de una proteína ya es totalmente diferente. Ok, gracias. Daniel, Guadalupe. ¿No? Bien. Entonces, este estado inflamatorio crónico se perpetúa, especialmente dañando a lo que es en este caso la articulación. Este daño no solamente puede quedarse en la articulación, sino se extiende hasta el hueso y generar pues la pérdida funcional de esta articulación y también pérdida de hueso. ¿Ok? Y bueno, nuevamente, siendo redundantes, hay factores, en este caso genéticos, factores desencadenantes, entre ellos encontramos factores ambientales, ahí está el tabaquismo, infecciones por bacterias, por virus, especialmente estas bacterias que generan periodontitis o gingivitis, entre ellas pues ya mencionamos a Porphyromonas gingivalis, pero también se encuentran otros patógenos, no son exclusivamente estos, que están relacionados con la microbiota oral, ¿ok? Y también pues hay otros especialmente intestinal, entre ellos Proteus mirabilis y Helicobacter pylori, también en este caso
el uso de cierto tipo de sustancias que contienen cierto material, entre ellos aceites minerales, sílica, entre otros. ¿Okay? La disminución en la cantidad de vitamina D también es un evento que puede desencadenar, como vemos aquí en la imagen, y pues esto genera una respuesta inmunitaria anómala y que se perpetúa. Principalmente hay una susceptibilidad mayor en mujeres a comparación de los hombres. Ya hemos visto por qué. Hemos visto porque es más susceptible la mujer que en el caso de los hombres, ¿verdad? Principalmente este factor hormonal es el que va a contribuir a que se pueda perpetuar y también pues tengan crisis sumamente pues grandes o complejas, ¿ok? Encontramos ahí los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados y los factores reumatoideos que son útiles para el diagnóstico de esta enfermedad. También encontramos que pueden ser medidas las citocinas y hay que mencionar que se presentan eventos de neoangiogénesis, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos y por lo cual la enfermedad puede ser aún más compleja. ¿Okay? Se pueden presentar diversos fenotipos de la enfermedad, esto ya le corresponde al reumatólogo para el control y también para el diagnóstico. ¿Okay? Vemos también que hay en este caso, interés en cuanto a la herencia, por eso es que vemos aquí los pedigrís o estos árboles genealógicos, que finalmente son los que van a ayudarnos a poder dar un panorama acerca de cuál sería la probabilidad de que en algún momento se pueda presentar la enfermedad en un miembro específico de la familia, dependiendo de todos estos factores que están reunidos aquí. Bueno, que no son únicos o exclusivos, pero que finalmente son los más importantes. Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Ya tomaron café? No. ¿No? Pues si están en casa, deberían estarse tomando un cafecito. Hay que poner atención, profe. Un cafecito mientras ponen atención. Hasta despiertan. O están dentro de las cobijas todavía. Estamos tratando de tomar notas, pero va muy rápido. ¿En serio? Bueno, voy a ir un poco más tranquila. Ok. Otra de las enfermedades es sarcoidosis. Otra de los ejemplos de enfermedades es sarcoidosis. Es una enfermedad por inflamación granulomatosa no casificante. Ahorita vemos qué significa no casificante. Especialmente se presenta en un tejido pulmonar, pero puede presentarse en otros, entre ellos el ojo, piel y nódulos linfoides intratorácicos. ¿Okay? También en este caso, siguiendo esta presentación en tejidos, pues nos dice que es muy variable la forma y también el tiempo. Usualmente sarcoidosis es una de las enfermedades autoinmunes que se caracteriza por ser una de las que puede recuperarse totalmente el paciente con un diagnóstico oportuno y también en este caso con un control. Entonces es frecuente en hombres, pero también en mujeres. Hay que mencionar que también esta enfermedad suele cursar con eritema nodoso, con adenopatías ciliares, bilaterales, paratraqueales, es decir, inflamación en ganglios linfáticos, principalmente las del cuello. Puede haber en este caso procesos inflamatorios pulmonares y que pueden ser observados en la radiografía de tórax. ¿Okay? Algo así como un proceso inflamatorio causa bacteria en tuberculosis, pero ahorita vamos a ver las diferencias. Hay que mencionar aquí que el infiltrado inflamatorio se caracteriza por, en este caso, la presencia de linfocitos Th1 y también linfocitos T citotóxicos. Especialmente es un mecanismo de daño de tipo 4 el que nos ayuda a explicar la enfermedad. Chicos. TH1. Así es. El mecanismo de daño es, en este caso, de tipo 4, explicado por los linfocitos Th1, T citotóxicos. ¿Recuerdan? TH, ¿qué? Th1. Citotóxicos, ¿verdad?
Así es, encontramos linfocitos TH1 y T citotóxicos. ¿A qué se refiere lo de la proporción 3-5-1? Puede variar, es decir, hasta 4 veces más la presencia de linfocitos TCD4 y una por cada, en este caso, por la suma total, es una porción de linfocitos T citotóxicos. Es decir, de cada, en este caso, 4, en este caso, de cada 5 linfocitos ese proceso inflamatorio, 4 corresponden a linfocitos T cooperadores y 1 a linfocitos T citotóxicos. Azul. Sí, gracias. Que es variable, ahí nos mencionan de 3 a 5. Entonces puede ser que de cada 3 células o 3 linfocitos haya, en este caso, un linfocito T citotóxico. ¿Ok? Bien. Obviamente sabemos que en el proceso de hipersensibilidad tipo 4, pues participan principalmente los monocitos, cuando hablamos especialmente de tipos, en este 4A, por ejemplo, es donde se presenta principalmente esos linfocitos, ¿verdad? En el tipo 4A encontramos monocitos, macrófagos y linfocitos TH1 principalmente. No. Bien, en la imagen anterior tenemos todo lo que es el proceso, principalmente aún se desconoce el antígeno que causa este proceso inflamatorio, pero pues se ha dilucidado una teoría aquí principalmente de autoantígenos hallados principalmente en pulmón que pueden desencadenar y que sean muy parecidos a antígenos hallados en bacterias, una respuesta inmunológica mediada por linfocitos TH1, como vemos aquí en esta imagen, y que finalmente generen este eje interleucina 2 e interferón gamma y propicien en este caso la formación de una lesión conocida como granuloma. Este granuloma es realmente un conglomerado de células conformadas por linfocitos TH1 que vemos aquí, estos punteaditos, y también encontramos una proporción, pues en este caso generosa de macrófagos y de otras células conocidas como células epitelioides. Células epitelioides surgen a partir de la diferenciación de macrófagos, es decir, incrementan su tamaño, ¿ok? Y hay que mencionar que este tipo de granuloma puede en algunos casos calcificarse y evitar la fuga del antígeno. Esto lo hace el sistema inmune o el organismo con finalidades de evitar la diseminación. Especialmente aquí en la sarcoidosis se presenta un tipo de granuloma no calcificante, es decir, que no llega a ese extremo de calcificarse, pero sí genera en este caso una modificación de tejido, especialmente generación de redes de tejido fibroso, que ahorita veremos en la imagen, pero que finalmente no es tan exagerado. Aquí podemos ver en este caso la presencia de este granuloma no calcificante. ¿Ok? Ahora, como vemos aquí, hay una modificación, vemos aquí el tejido fibroso que forma parte de este granuloma, no es tan exagerado, vemos aquí los linfocitos, la presencia de macrófagos, y ¿qué comparación hay con la calcificante? Pues vemos aquí pues una gran diferencia, especialmente en el centro de este granuloma gaseoso o calcificado. Vemos que pues las células están muertas, puede aquí estar presente el antígeno agresor, ¿okay? Principalmente este tipo de granuloma gaseoso o calcificado lo encontramos en infecciones por Mycobacterium tuberculosis. Voy a poner el nombre de la bacteria donde podemos hallar este tipo de granulomas.
Mycobacterium tuberculosis, donde podemos hallar ese tipo de granulomas calcificados, gaseosos, y que principalmente es en el centro, pues tejido muerto, son fibras, pero hallamos ahí el antígeno, y que está rodeado principalmente por células epitelioides, por macrófagos, y pues vemos una gran cantidad de infiltrado linfocitario. Ahí encontramos una gran cantidad de infiltrado linfocitario que está presente en la parte más externa. ¿Ok? Principalmente está constituido por linfocitos Th1 que están secretando grandes cantidades de interferón. ¿Ok? Y también de otras citocinas proinflamatorias. Chicos, ¿están ahí? Sí. Sí, pueden estar presentes en alguno de estos tejidos. Es de forma frecuente en pulmón, en el caso de sarcoidosis. Y también en tuberculosis, principalmente en la forma pulmonar, por Mycobacterium tuberculosis en pulmón. Obviamente el granuloma no solamente está exento a presentarse en pulmón, sino también lo pueden hallar de formas atípicas o raras en otros tejidos. Pero sí es común en pulmón. Chicos. Entonces, el que genera el daño es el Th1, pero no hay un antígeno en específico. En específico no se ha hallado un antígeno, también por el bajo o escaso número de casos que se han presentado y también por el diagnóstico oportuno y la resolución, pues en este caso, de forma exitosa de la enfermedad. Obviamente siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Ya cuando se perpetúa, pues ya es un poco más difícil. Cuando se presenta un grado avanzado, ya es más difícil de poder ayudar al paciente. Chicos. Aquí estamos. Ay, los extraño. Muy bien. Encontramos por otro lado psoriasis. ¿Alguien de aquí tiene familiares con psoriasis? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué tiene Villarreal? La psoriasis está como vinculada a la artritis reumatoide. Se puede generar un tipo de artritis psoriática o psoriásica. Se puede generar un tipo de artritis. También es una enfermedad en la cual pues hay un factor genético, especialmente hay algunos HLA relacionados, especialmente el B27 y también el B17, también son importantes. Déjenles pongo aquí. La B17 y B27 son los relacionados, ¿sí?, con el desarrollo de psoriasis. ¿De acuerdo, chicos? ¿Puedes repetir, por favor? Es una enfermedad, en este caso, con factores predisponentes, especialmente los genes de HLA-B17 y HLA-B17. Están aquí en el chat esos HLAs. ¿Ok? Y, por otro lado, hay que mencionar que, pues, en este caso, pues hay una relación de otros factores desencadenantes, especialmente procesos infecciosos, ya sean causados por algunas bacterias, en especial del género Streptococcus o Staphylococcus, y también encontramos otro tipo de factores, entre ellos pues fármacos y algunos corticosteroides. Mande, Nazaret. ¿El exceso de estrés también puede ser un factor desencadenante o no pues, tanto? Hemos visto en las enfermedades autoinmunes anteriores que también pues debe de haber un factor, bueno, la conjunción de diversos factores, no solamente los factores predisponentes, sino también otros,
que pueden en este caso desencadenar la enfermedad y también la perpetuación de esta. Así es que es un factor que está ahí ocasionando un daño, un estímulo crónico y que finalmente pues lleva a la perpetuación. Pero sí, el estrés está dentro de ellos. De hecho, en la mayoría de los pacientes con algún tipo de autoinmunidad se recomienda que no se estresen o que no estén ansiosos. Pero pues es muy difícil controlar un poco la ansiedad. ¿O ustedes controlan la ansiedad, chicos? No, ¿Son ansiosos? sí. Rayos. Yo creo que Alejandro no es tan ansioso, ¿verdad, Daniel? Susana. Pero entonces, en esta, por ejemplo, el cortisol no ayudaría como a controlar un poquito la respuesta. Hay como que dos caras de la misma moneda. Puede ser beneficioso, pero también puede ser, en este caso, un factor adverso por la pérdida de tolerancia o la pérdida de células que están regulando la tolerancia. Entonces, a veces los procesos de inmunosupresión pueden llevar al desarrollo de autoinmunidades y eso lo veremos precisamente en la clase de inmunodeficiencias, donde la pérdida de componentes, en este caso del sistema inmune tanto innato como adaptativo, pueden llevarnos a dos resultados, ya sea varios resultados, de hecho son 3 resultados importantes, entre ellos y que el sistema inmunológico no, en este caso, cumpla su función adecuadamente contra organismos patógenos, la pérdida de la tolerancia, es decir, generar autoinmunidades, o bien la segunda, pues al mismo tiempo, la inmunovigilancia, ¿ok? Entonces, finalmente, el paciente puede desarrollar algún proceso, en este caso, neoplásico o bien tumoral. Podría, sí, de hecho funciona muy bien. Usualmente se usan corticosteroides tópicos, pero también pueden ser, en este caso, inmunosupresores orales, los que puedan ayudar especialmente al control principalmente y a generar estados de remisión en estas personas. ¿Ok? Entonces, también se recomiendan otros... hay recomendaciones, otros cambios de estilo de vida principalmente, tanto en la dieta como en cuanto a actividad tanto física como actividad social. Entonces también También les prohíben el sol, ¿no? Así es uno de los principales cambios de hábito que pues deben de estar presentes en nuestros pacientes. Los cambios, en este caso, de exposición al sol. No sé si influye algo el hecho de beber alcohol. También, usualmente, en la mayoría de los pacientes con autoinmunidades no se sugiere el consumo de alcohol. Bueno, es que yo conozco a alguien que tiene y las bebe. Manchitas se le... bebía en exceso, era como alcohólico y las manchitas se le veían mucho cuando tomaba y dejó de tomar y bueno, esas manchas se dejaron de ver tanto como cuando tomó. Así es, sí, los estilos de vida con alcohólicos o bueno, de alcoholismo, pues en este caso incrementan la actividad inflamatoria. Es un estimulante el alcohol. Obviamente, pues también si beben alcohol, pues esto también pues trae o acarrea daños, especialmente daño hepático, porque pues realmente el hígado es uno de los principales órganos que realiza en parte el metabolismo del alcohol, el riñón también. Estos dos órganos pues suelen ser lesionados, no solamente por el consumo de los fármacos inmunosupresores, sino pues por el daño adicional del consumo de alcohol. Y bueno, también otras sustancias, porque obviamente cuando toman, pues no solamente toman, sino también a veces fuman. Daño pulmonar. ¿Verdad? Sí.
Entonces sí hay muchos factores ahí, tanto predisponentes, ya vimos ahí factores genéticos, también se asocia con la herencia y pues finalmente otros factores desencadenantes y también que incrementan ya una vez adquirida o perpetuada la enfermedad. Es una enfermedad inflamatoria que pues afecta principalmente la piel. Obviamente ya les he mencionado que se puede presentar una artritis psoriásica, especialmente pues el nombre de psoriasis o la palabra deriva del griego, especialmente psora, que significa picar. Una inflamación, pues en este caso con prurito. Especialmente afecta al epitelio plano estratificado queratinizado, incrementando en este caso la proliferación de estas células hasta 10 veces más o un poco más a veces. También hay que mencionar que el infiltrado inflamatorio aquí está compuesto por linfocitos Th1 y Th17. Siempre se lleva a cabo una respuesta de tipo 4. Entonces hay un tipo 4 como tipo 4B. ¿Okay? Ahí están solapadas estas respuestas. Y finalmente, pues ahí vemos que habrá un infiltrado inflamatorio, no solamente compuesto por neutrófilos, sino también compuesto por otras células, entre ellas hallamos a eosinófilos, a macrófagos y basófilos. Ahorita vamos a ver unas imágenes en la cual pues encontramos estas. Pero antes de eso, pues vemos diferentes tipos o manifestaciones clínicas de psoriasis, ¿ok? Hay toda una clasificación de psoriasis que ustedes verán en dermatología, ahí es donde profundizan un poco más en ella. Pero ahorita nos vamos a enfocar en ciertas características clave de esta enfermedad. Especialmente sabemos que la respuesta inmunitaria pues viene de una respuesta, como vemos aquí en la imagen, contra estreptococos y contra estafilococos, que son en este caso microorganismos que pueden colonizar, en este caso la piel, y pueden permanecer ahí durante un buen ratito. ¿Okay? Obviamente hay otras especies microbianas que tienen la capacidad de poder, en este caso, evitar que puedan proliferar estos microorganismos y generar un tipo de antagonismo y protección, por lo tanto, para nosotros. Pero en algunos casos no sucede así. ¿Okay? Especialmente aquí las respuestas inmunitarias van a, en este caso, ocasionar la estimulación de las células epiteliales planas y finalmente su proliferación, dada principalmente por estas citocinas, interleucinas 17 y los interferones tanto gamma y el TNF-alfa, lo cual pues conduce a un incremento en la proliferación de estas células. Hay que mencionar aquí que también están relacionados otros factores, especialmente la microbiota intestinal, que puede en este caso incrementar la posibilidad de o el riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. Entonces aquí encontramos los factores, como vemos, están factores genéticos, está la microbiota, tanto de la piel como intestinal, y finalmente encontramos aquí el componente inmunológico que juega un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad. Especialmente también pues hemos mirado que pues tiene pues aquí un tipo de artritis psoriásica, ¿ok? Principalmente un infiltrado inflamatorio en articulaciones. También suele generar este fenómeno conocido como entesis, en donde el hueso calcáneo, pues en este caso con su unión con el talón de Aquiles, pues provoca un tipo de inflamación, especialmente en el huésped, en el paciente. Y bueno, aquí de una forma pues ya más específica vemos qué citocinas están involucradas en el incremento de esa proliferación de queratinocitos, especialmente interleucina 17, pero también encontramos otras citocinas de ese tipo, entre ellas la 22, con la presencia de factores inflamatorios que van a propiciar la actividad de macrófagos, de mastocitos, de eosinófilos, neutrófilos, basófilos, y que promuevan la formación de en este caso, absceso inflamatorio, y por lo tanto la proliferación de células, como vemos aquí en esta imagen. Permítanme, chicos. Ok, aquí se presenta un fenómeno por el proceso de incremento en el número de células epiteliales planas que se denomina acantosis. Como vemos ahí en la imagen, es un crecimiento pues de esas células epiteliales planas
que pues comparada con una imagen o un corte histológico normal piel, pues es mucho mayor la capa aquí. Y también pues vemos aquí la hiperqueratinización, ¿ok? Seguramente ustedes en sus clases de histología pues observaron la queratina. Y esta queratina pues era pues de una porción mucho menor a la que encontramos en esta imagen. Y también podemos encontrar esos microabscesos. Estos microabscesos, como vimos en la imagen anterior, pues están conformados por estas células, ¿ok? El infiltrado inflamatorio. Estos microabscesos pues son los que están estimulando a lo que es el epitelio plano para la proliferación como tal, y pues la tiende a generar, en este caso, cierto tipo de lesiones de forma fácil, y lo cual puede permitir la invasión por patógenos. Tanto hongos como bacterias pueden aprovecharse de esas lesiones y pueden producir infecciones localizadas en los pacientes. Obviamente vemos aquí en la imagen un incremento en el número de vasos sanguíneos o redes de vasos sanguíneos, como veíamos aquí. Aquí vemos los vasos sanguíneos que van a estar presentes y vemos eso aquí, ¿ok? Por eso es que podemos ver pues estas características de lesión, el tono de piel rojizo, como en esta imagen, ¿verdad? Y eso pues es debido a ese incremento en los vasos sanguíneos. ¿De acuerdo, chicos? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿Seguros? ¿También hay génesis en la psoriasis? Mande. Entonces, ¿también hay angiogénesis en la psoriasis? Así es, se presenta el fenómeno de angiogénesis. Así es. Se está presentando ese fenómeno, pues en parte para nutrir el tejido y propiciar el incremento del número de células. Pero pues también esto es, en este caso, adverso, ¿no? Tiene su lado malo. De hecho, ya es un lado malo, ¿no? El que tenga un incremento en la proliferación de células epiteliales planas, y aunado a eso, la angiogénesis, pues es más malo, ¿no? Por la posibilidad del daño de piel y la invasión de agentes patógenos. Andrés, la microbiota. En cuanto a la microbiota, es la microbiota intestinal, especialmente la relacionada con el posible desarrollo de psoriasis, ¿ok? Y también la perpetuación de esta. Hábitos alimenticios adecuados, especialmente basados en el consumo de fibra y de nutrientes, en este caso equilibrados, puede en este caso llevar a cabo, evitar el desarrollo de ella. Especialmente si se tiene conocimiento de familiares que hayan padecido de psoriasis o que padezcan de psoriasis. Y obviamente las personas con las que se presenta la psoriasis o en las cuales pues ya está presente, pues los hábitos alimenticios pues cambian radicalmente. Como ya mencionaba su colega hace un momento, hábitos como el tabaquismo, hábitos como el alcoholismo, pues se deben de dejar atrás, ¿ok? Para poder tener una remisión, no total, pero sí al menos parcial. Azul. ¿Y esta psoriasis puede iniciar o se puede presentar en cualquier parte de la piel o hay algún lugar? Puede presentarse en cualquier lugar de la piel, pero a veces es preferente ala y en pecho o cuello, que es donde se presentan una mayor afectación. Pero pues no solamente es ahí. En algunas personas suelen aparecer lesiones en la cara, suelen aparecer lesiones en manos, en brazos. Y obviamente, como han mencionado, pues los cuidados, especialmente es el uso de bloqueador, de cremas tópicas con, en este caso, antiinflamatorios o inmunosupresores como corticoides, que pues en este caso ayudan al control de esta respuesta exagerada. Por otro lado, encontramos a pénfigo. ¿Qué sabemos de pénfigo?
En el caso de pemphigo, es una enfermedad también que afecta la piel, especialmente la respuesta inmunitaria. Aquí se dirige hacia proteínas que forman parte de los desmosomas. ¿Se acuerdan de los desmosomas? Sí. ¿Qué son los desmosomas? Chicos, Un ¿qué tipo son? de unión celular. Son un tipo de unión celular. Estos desmosomas son proteínas que participan en la adherencia celular y que están, en este caso, conformadas por varias proteínas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de desmosomas, estamos hablando de un grupo de proteínas, ¿ok? Que coadyuvan en ese tipo de unión. El pemphigo está clasificado en diversas, en este caso, manifestaciones o en diversos tipos, entre ellos vegetante, foliáceo, petiforme, paraneoplásico, de tipo IgA en este caso, con ciertas características pustulosas o intraepidérmicas. ¿Ok? Cada una de estas, en este caso, presentaciones o subtipos, tienen diferentes, en este caso, características histopatológicas. ¿Ok? Pero principalmente hallamos aquí el antígeno hacia el cual la respuesta inmunológica está dirigida. Especialmente son estas que forman parte de los desmosomas, entre ellas la desmogleína, en sus diversos tipos 1, 3, o bien desmoplaquina, emboplaquina, periplaquina y finalmente la desmocolina. ¿Ok? Entonces, el pemphigo como tal tiene diversas formas clínicas y los antígenos hacia el cual está dirigida la respuesta inmunológica suele ser variable. Los anticuerpos. Pueden generarse dos tipos de anticuerpos, entre ellos los IgG, como resalta en esta tabla, y también los IgA. ¿De acuerdo? Ahora, el tipo de lesión que vamos a observar en los pacientes va a ser de tipo ampolla o bien úlceras bucales principalmente. ¿Ok? Entonces, este tipo de lesiones son las que podemos hallar en los pacientes. Pemphigo es una enfermedad que usualmente está relacionada con la raza, especialmente con los judíos, con aquellos en este caso que viven en estas zonas occidentales, pero no de forma frecuente en Latinoamérica. ¿Ok? Por otro lado, el corte histológico nos va a mostrar ciertas características, especialmente una característica es la famosa acantolisis. La acantólisis es todo lo contrario a la acantosis, en la cual pues nosotros observábamos en psoriasis un incremento en el estrato de epitelio plano estratificado queratinizado, y aquí pues vemos la destrucción o la ausencia de ese, en este caso de ese sitio o de esas células, ¿verdad? Especialmente al ser en este caso ampollas, pues vemos aquí principalmente en el corte pues la prevalencia de un infiltrado linfocitario, una destrucción de células, especialmente llevada a cabo por un tipo de daño de tipo 2. El daño es de tipo 2. Donde hay destrucción de células o una citopenia. ¿De acuerdo? Chicos, chicas. Chicos. Sí. ¿Queda claro? Chicos. Sí. Sí, profe. Muy bien. Vamos por otro. Y ahí vemos, ¿verdad? Diferentes cortes histológicos, donde pues se presenta esa principal característica, la acantolisis, o la ausencia en este caso, de células epiteliales planas. Ahí vemos otro corte histológico. Y finalmente vemos aquí pues las diversas técnicas, especialmente las inmunofluorescencias para la búsqueda de anticuerpos que reconocen, en este caso,
proteínas desmosómicas. Especialmente este tipo de inmunofluorescencias nos da este tipo de, pues de imagen. Son prácticamente técnicas histológicas combinadas con las inmunológicas, y vemos especialmente este tipo de células en red de media o bien células en escama de pescado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos nosotros observar en pemphigo. De hecho, pues el diagnóstico se basa en tanto en dos, en este caso, pruebas importantes, ya sean las manifestaciones, en este caso visuales, que expresa el paciente, así como en este caso los hallazgos tanto por parte de la serología como por parte del, en este caso, la histopatología. Entonces, estos son como tal, pues esos hallazgos en pemphigo. Obviamente el tratamiento está mediado por inmunosupresores, también por algunos tratamientos tópicos. Y bueno, hay diversos cambios, especialmente en la dieta, que pues también son tomados en cuenta. Por otro lado, encontramos el vitiligo. El vitiligo, pues, es una enfermedad que la mayoría de nosotros, pues, al menos ha conocido personas con vitiligo. Especialmente se tenían ciertas teorías antes de saber cuál era exactamente el mecanismo de daño o del mecanismo de patogenia en esta enfermedad. Ciertas teorías en las que destacan la teoría genética, nerviosa, autocitotóxica, la intrínseca. Actualmente, la principal es la autoinmune. De hecho, es la aceptada por la mayoría de la comunidad médica y también dermatológica, que es la que se encarga aquí importantemente del tratamiento de las personas con vitiligo, especialmente por la activación de linfocitos TCD4, especialmente linfocitos TH1 y linfocitos T citotóxicos. Especialmente vitiligo. Profesor, ¿qué linfocitos eran? ¿TCD4 y cuál? ¿Otro? Recuerden que dentro de los TCD4 pues encontramos a los linfocitos TH1 y T citotóxicos. Osorio. Sí, perdón. No te preocupes. ¿Y cómo les fue con Gil? Chicos. Bien, súper bien. ¿No los regañó por haberse contagiado? No, más o menos. ¿No? Ok. ¿Y usted no está contagiado? No. Más sano que no. No es cierto. No estoy tan sano, pero sí, no estoy contagiado. Qué bueno. No. Bueno, hasta donde yo sé. A lo mejor soy asintomático. ¿Pero no les mandaron a ustedes a hacer pruebas? No, que no hay presupuesto para nosotros. Nosotros tuvimos que sacar de nuestro bolsillo. Pues sí. Así es. Y se vienen cosas peores, dicen. ¿Cómo qué? Con eso de la super austeridad republicana y cosas así que está inventando el PG, va a estar súper horrible. Ah, no, austeridad franciscana. No, pobreza franciscana. Una cosa así. Toda estúpida por parte del gobernante Pero bueno, va a estar horrible. Así es, Nazaret. No hay chismecito. Esta vez no echaremos de chismecito. No es lo mismo estar en línea que estar en presencial. Echando chismecito con ustedes. Chale. Sí. Por cierto, aquí me hace falta alguien. ¿Dónde está Alejandra? ¿Qué ando, profe? Ah, sí, ya la vi. Sí, aquí ando. Ahora ya no pueden echar chisme a gusto usted y Alejandro. No. Se pasan. ¿Ya ven? Bien, pues continuamos.
Al igual que en todas las otras enfermedades autoinmunes, vemos que hay una fase, en este caso, de sensibilización, como hemos visto, un daño epitelial en este caso. Especialmente está involucrado la radiación UV como uno de los principales factores desencadenantes, pero existen también sustancias químicas, factores en este caso microbianos que pueden propiciar en este caso el desencadenamiento de esta enfermedad, obviamente con este factor genético siempre presente, ¿ok? Recuerden siempre hay en este caso factores de predisponentes que son los genéticos y factores desencadenantes que son cualquier otro factor externo, ¿ok? O a veces propio. Por otro lado, pues sabemos muy bien que participan los linfocitos Th1 o en este caso son los primeros en generarse y pues estos son los que se responsabilizan de todo este mecanismo de daño y en el cual pues no solamente participan los linfocitos en este caso H1, sino también los T citotóxicos, principalmente llevando a cabo la destrucción de los melanocitos, ¿ok? Esta destrucción, pues sabemos muy bien que los linfocitos T citotóxicos llevan a cabo un mecanismo, en este caso de apoptosis, para inducir la muerte y finalmente generar placas despigmentadas o esas pequeñas manchitas que observamos en los pacientes con vitiligo, ¿verdad? Que son en este caso lesiones en la piel o manchas que no son en este caso regulares, sino más bien irregulares y que pues son características de las personas con vitiligo. Obviamente esta despigmentación no solamente se presenta en piel, sino también puede afectar pues en el ámbito pues nervioso, porque también la melanina pues está relacionado con el comportamiento o la generación de diversas sustancias, especialmente las catecolaminas. Entonces hay cierto tipo de lesión también a nivel de tejido nervioso, lo cual pues puede generar eventos de depresión, de ansiedad, entre otros. Chicos. ¿Y se puede acelerar esta despigmentación? Sí, por la exposición al sol, por la exposición a sustancias nocivas. Pero, o sea, que, por ejemplo, una persona quiera por sí sola acelerar eso. Como Michael Jackson. Algo así. Algo así. No sé qué hizo Michael Jackson, pero bueno. No sé si realmente haya procesos que puedan acelerarlo. Solamente sé que pues puede ser un poco complejo si lo acelera y complicarlo, porque a final de cuentas los melanocitos producen sustancias que evitan que los rayos UV nos hagan daño, en la mayoría de los casos. Entonces esto hace posible que se puedan generar procesos neoplásicos y viene el desarrollo de cáncer de piel. Entonces no es lo recomendable acelerarlo y tampoco exponerse al sol en estas personas. Usualmente el tratamiento puede ser de dos formas o ambos, como en el caso de psoriasis, tratamientos tópicos y también orales o sistémicos. Así es, Osorio. ¿Por qué? ¿Qué tiene Winnie Harlow? ¿Quién es Winnie Harlow? Ya vi quién es Winnie Harlow. Ok. Hay una susceptibilidad, sí, pero siempre y cuando pues hayan cuidados que eviten esa probabilidad o ese desarrollo. Obviamente, pues son, en este caso, para todos los pacientes con autoinmunidades, citas, en este caso, no frecuentes, pero sí al menos cada 6 meses, cada 4 meses, para poder sobrellevarlos. Para poder, en este caso, vigilarlos a esos pacientes. ¿Y siempre va creciendo o en lugar de...? No puede llegar a un punto donde pare y ya. No, de hecho, la enfermedad o la manifestación clínica, pues, puede ser remitida, puede disminuir el tamaño.
siempre y cuando lleve a cabo bien su tratamiento, siga bien las indicaciones por parte del dermatólogo, evitar los eventos de estrés y así sucesivamente. ¿Y si disminuye, hay menos probabilidad de cáncer o es la misma probabilidad? Hay probabilidades, pero es mucho menor. Disminuye. Ah, ok. Sí, conforme disminuye el tamaño de la lesión, disminuye la probabilidad. Si es una lesión más grande, incrementa la probabilidad. Ah, ok. Todo es proporcional. Mande, Villarreal. Y puede haber un nuevo brote ahí donde, o sea, donde ya había salido, digamos, donde ya se había despigmentado y que supuestamente, o bueno, pues que se ve como que un mejoramiento, ¿puede volver a brotar ahí mismo? Sí, la lesión se puede manifestar en el mismo sitio. Si apareció primero aquí y después desaparece, vuelve a aparecer. Si es que no se siguen las medidas recomendadas por el dermatólogo. Sí. O pueden quedarse las lesiones ahí. Al final de cuentas, si se quedan ahí, no hay más avance o más aparición, pues es que hay que llevar bien el tratamiento, pero pues también el dermatólogo ahí debe de tener pues cierto cuidado, porque pues es la manita, está expuesta al sol, entonces pues ya hay indicaciones, el uso de bloqueadores solares, incrementar en este caso el número de filtro de protección solar para evitar pues un posible cáncer. Entonces, siempre pues será, o ustedes como médicos siempre buscarán lo mejor para su paciente. ¿Verdad? Chicos, chicas, chicas. Sí. Sí son. Sí somos. Sí son, ok. Bien. Eso es en cuanto a vitiligo. Ay, ya no. No quiero cambiar. Ahí está. Neuropatías autoinmunes. Bien. El otro tema que pues también nos corresponde pues ver es neuropatías autoinmunes. Dentro de estas neuropatías pues encontramos a Guillain-Barré. Guillain-Barré es una de las enfermedades autoinmunes que se caracterizan por fenómenos de desmielinización o pérdida de mielina, especialmente en nervios periféricos, ¿ok? Estos que están relacionados con el movimiento, ¿ok? Movimiento voluntario. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por neuropatía periférica, polineuropatía desmielinizante, inflamatoria aguda, ¿ok? En el cual, pues, aquí, pues, se lleva a cabo primero una respuesta de sensibilización. La respuesta de sensibilización es una respuesta inmunológica principalmente a antígenos externos. Especialmente se han encontrado cierto tipo de agentes patógenos relacionados en este proceso de sensibilización, entre los cuales destacan principalmente estos que tenemos en esta diapositiva. Campylobacter jejuni, que es un agente, en este caso patógeno, causante de diarrea, gastroenteritis, y también encontramos algunos otros virus de la familia de los herpes virus, como citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, Haemophilus influenzae, que este es ya propiamente una bacteria causante de influenza, el virus de varicela zoster, este sigue siendo en este caso un miembro de los herpes virus, y finalmente una bacteria conocida como Mycoplasma pneumoniae. Todos estos agentes están relacionados con esta fase de sensibilización y el desarrollo de anticuerpos que finalmente llevan a cabo un tipo de reacción cruzada, en el cual pues reconocen antígenos que son muy parecidos, hallados en el patógeno, pero también hallados en nuestras células. Ese mimetismo molecular que comparten estos antígenos. Entonces, a final de cuentas, aquí resulta dañado pues una neurona periférica, especialmente los gangliósidos son reconocidos por estos anticuerpos que pues cruzan, en este caso, hacen esta reacción cruzada y pues dañan estas fibras o estas neuronas periféricas y pues se presentan ciertas manifestaciones, ¿ok? Principalmente se presentan parestesias y debilidad muscular o inmovilidad de músculos. Y finalmente el paciente puede que en algún momento requiera de un soporte vital, especialmente soporte respiratorio.
Especialmente aquí encontramos procesos de desmielinización, especialmente de estas neuronas periféricas, pérdida axonal, especialmente podemos perder estos axones sin visualización de bloqueos de la conducción, también puede ocurrir esto. La parálisis aguda refléctica, es decir, sin reflejos, puede producir esta parálisis. Podemos encontrar 3 tipos de anticuerpos. ¿Okay? Los anticuerpos antigangliósido M1 en formas axonales, antigangliósido D1B en las formas sensitivas y anticuerpos antigangliósidos Q1B en formas con afectación oculomotriz. Entonces, todos ellos pueden ser, en este caso, encontrados en Guillain-Barré. También el COVID está relacionado con el desarrollo de Guillain-Barré. Profe, ¿le puede regresar tantito, por favor? Claro que sí. Famoso COVID. Gracias. Sí. Nada. ¿Hay dudas o preguntas? ¿Y después qué van ay, ¿cómo se dice? A captar estos ya entendí. Ya. Estos anticuerpos primero reconocen al microbio, a Campylobacter, Cytomegalovirus, Epstein-Barr. Pero después sabemos que pues esta respuesta queda guardada de memoria. Y pues como hay una similaridad en estos autoantígenos, pues con estos, pues a final de cuentas estos anticuerpos cruzan o reaccionan cruzadamente. ¿Ok? Reconociéndolos también y generando un daño. ¿Sí? ¿No? ¿Chicos? Sí, sí, sí. Sí. No. Ok. Entonces, aquí se presentan parestesias, es decir, que sus manos pues a veces se quedan pasmadas, movimiento, y también en pies se presenta este tipo de fenómenos, parestesias. También aquí hay que mencionar que pues se puede presentar una habilidad muscular en aquellos músculos que están involucrados en la respiración, por lo cual pues los pacientes necesitan un soporte ventilatorio para poder respirar, si no muere el paciente. ¿Ok? Algo importante es que el reflejo terminal pues está ausente o disminuido. ¿Ok? El tratamiento usualmente se basa en el uso de en este caso inmunosupresores, pero también encontramos algunas otras alternativas. Entre ellas pues encontramos aquí las inmunoglobulinas intravenosas, plasmaferesis. ¿Alguien sabe qué es plasmaferesis? Daniel. La salida de plasma de los brazos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Ahí está David. La separación. ¿La separación de quién y quién? Sí, separamos prácticamente a través del uso de un equipo especializado. Se separa la sangre en 2 componentes, el plasma y los eritrocitos y glóbulos blancos. Se separan y pues obviamente en el plasma sabemos que están presentes los anticuerpos, entre otras proteínas, que a final de cuentas ya no regresan a nosotros, pero pues eso es lo que se separa. Especialmente en estos pacientes lo que se hace es separar estos anticuerpos y pues se complementa con la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, se complementa. ¿No?
Obviamente la inmunoglobulina intravenosa es comercial. Vamos ahí, comercial. Hay varios, en este caso, varias opciones comerciales y obviamente deben de ser aplicadas por un médico especializado. Un reumatólogo, por ejemplo. O un neurólogo también. Cualquiera de ellos pues está familiarizado con el uso de este tipo de tratamientos para Guillain-Barré. Chicos. ¿Están ahí? Damos un break para que vayan a... Sí, quiero. Si quieren. No, ¿Así? ¿Así sin break? No, ¿ya desayunó? ¿Yo? Ajá. Yo solamente me tomé un super juego. Hay que desayunar. Hay que desayunar. Sí, ya ve. 11:10. Comenzamos nuestra siguiente sesión. ¿11 qué, perdón? 11:10. Va, gracias por ver. Vale, vale. A las 11:10 AM. ¿Para que se tomen algo? Aunque yo creo que ya desayunaron. Están en la concha, en la cama.